explicarnos si, se está insistiendo aquí con un proyecto de ley, un proyecto que restituye la detención preliminar. Es decir, si se aprueba en este pleno, la figura queda restituida. ¿Se puede solicitar un cuarto intermedio en medio de una insistencia de un proyecto de ley? Mire, ya esos son usos y prácticas parlamentarias que a veces no están reguladas en el reglamento expresamente. Entonces yo ahí me abstendría de opinar. Pero sí me gustaría que opine sobre las últimas declaraciones. Bueno, en realidad las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en los últimos días, hoy volvió justamente a hablar de el sistema de justicia, de poderes en la sombra que buscan afectarlo, que buscan utilizar al sistema de justicia para golpearla. Y hemos visto un constante choque, además de la presidenta, con el Ministerio Público e incluso con los medios de comunicación. Pero quería centrarme en este constante conflicto que además tiene un correlato al final en el Tribunal Constitucional porque se demandan de inconstitucionalidad determinadas acciones. ¿Cuánto daño le hace esta confrontación justamente a la democracia, al respeto constitucional? Bueno, sobre lo del Tribunal Constitucional, tenemos un proceso competencial planteado por el gobierno, el Ejecutivo, contra el Ministerio Público sobre el artículo 117 de la Constitución, es decir, sobre la potestad de investigar al presidente de la República, o solamente es acusar por determinados delitos. Eso está en agenda del Tribunal Constitucional, todavía no hay fecha para la vista de la causa, pero vamos a resolver la interpretación del artículo 117, porque ha habido muchas interpretaciones, pero el órgano de cierre en la interpretación constitucional es el Tribunal Constitucional. Pero solo para precisar, ¿qué dice exactamente el artículo 117 de la Constitución? ¿Qué vincula o qué, digamos, involucra al presidente de la República? Bueno, es que las interpretaciones no son literales, pero el artículo 117 señala claramente que el presidente puede ser acusado por 4 delitos durante su gestión. Es decir, consagra una inmunidad presidencial que se ha ido relativizando con el tiempo y justamente ha dado lugar a esa controversia para que el Tribunal Constitucional defina si el presidente durante su periodo puede ser investigado por el Ministerio Público. Pero eso es interesante, ¿no? Porque todo ese debate se abrió, usted lo recordará mejor que yo, a partir del gobierno de Pedro Castillo, que hoy está justamente preso, esperando y discutiendo sobre el tema del golpe que dio el 7 de diciembre. Pero, claro, a ver, sin ser abogado, el presidente no puede ser acusado, dice la Constitución, pero no dice nada de que no puede ser investigado. Bueno, en ese momento, durante el gobierno del Castillo, hubo opiniones de constitucionalistas que sostenían que sí podía ser investigado. Incluso a la fiscal de la Nación, a la ex fiscal de la Nación, recuerda usted, se le inhabilitó en el Congreso por no haberlo investigado o por haber iniciado la investigación y haberla archivado. Claro, porque es Pablo Sánchez, si mal no recuerdo, es Pablo Sánchez quien decide justamente, una decisión que no tenía precedente, decide abrirle la investigación a Pedro Castillo y la fiscal Patricia Benavides toma el argumento de Pedro Sánchez e inicia la investigación ya de manera profunda. Si las interpretaciones en derecho van cambiando, a veces hay mutaciones constitucionales. Y cuando hay estas discrepancias, el órgano de cierre de la interpretación constitucional es el Tribunal Constitucional. Claro, porque acá con los comentarios que hace la presidenta todo el tiempo es como que, oiga, que no discrepen, que no le investiguen, que no me toquen. Bueno, yo no voy a responder a la presidenta, pero obviamente eso genera confrontación política, ¿no? Que es innecesaria, debe bajarse el tono de la confrontación política. Claro, y es lo que también incluso la propia fiscal de la Nación le ha pedido, ¿no? Le ha pedido, oiga, que haya un poco más de respeto en el tema de los comentarios. Y lamentablemente lo que hemos visto es una escalada en ese discurso, porque finalmente el fondo que ustedes van a resolver, que es muy importante además, va a ser, ¿se puede investigar, no acusar, investigar o no a un presidente en ejercicio? ¿No? Y es un tema que se analiza a nivel mundial. En la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció sobre el caso de Donald Trump y señaló que
tiene inmunidad presidencial el señor Trump, ¿no? Por los actos oficiales. Eso determinó una interpretación de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, le invito, magistrado, a escuchar brevemente lo que dijo la presidenta Boluarte el día de hoy, ¿no? Que va en la línea con lo que estamos comentando. Detrás de esas agresiones hacia nosotras las mujeres suelen haber rasgos como inseguridad y paranoia, así como resistencia a la igualdad entre hombres y mujeres. Como mujer andina, no tengo temor a aquellos que desde las sombras pretenden imponer su voluntad usando la justicia como arma y creen que su misoginia les da derecho a someter a las mujeres. La historia no pertenece a quienes manipulan el poder desde la oscuridad, sino a quienes lo enfrentan con coraje, dignidad y sobre todo con verdad. Bueno, es muy fácil leer un discurso, pero hasta el día de hoy la presidenta no ha explicado nada sobre, a ver, lo más grave, los muertos al inicio de su gobierno, el famoso caso del cofre, donde supuestamente fugó Vladimir Cerrón, esa es la investigación, el caso Rolex que le dio su Waiki Oscorima, el caso menor de las operaciones, caso Jaliguarma, es decir, las investigaciones son bastante amplias, por eso el rol que van o la decisión que van a tomar ustedes, no solo ahora, sino hacia futuro, entiendo, va a ser trascendente y clave. Todos los funcionarios públicos están al servicio de la nación, conforme a la Constitución. Desde el presidente de la República, los ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional, todos los funcionarios. Por tanto, se les debe exigir la máxima transparencia y la rendición de cuentas por sus actos. Ahora, justamente, vamos a alguien que no entendió eso desde un primer momento, como fue Pedro Castillo, que hoy justamente está en el penal, esperando ya en la etapa de juicio oral. Le pregunto, y espero que se pueda pronunciar al respecto, Pedro Castillo, el 7 de diciembre, que anuncia este golpe de Estado, que anuncia que iba a intervenir además las instituciones democráticas, entre ellas el Tribunal Constitucional, Pedro Castillo, ¿violó ese 7 de diciembre la Constitución? El 7 de diciembre, los magistrados del Tribunal Constitucional salimos a los medios y denunciamos el golpe de Estado. Hemos emitido una sentencia, un habeas corpus, donde nos hemos pronunciado sobre los sucesos del 7 de diciembre, un habeas corpus interpuesto por el señor Pedro Castillo. Hay varios otros habeas corpus, pero ya en ese habeas corpus nos pronunciamos claramente que con su discurso había quebrantado el ordenamiento constitucional. Y claro, ese es el plano constitucional que queda clarísimo, pero él está enfrentando también el plano penal, donde el Ministerio Público le está pidiendo 34 años de cárcel. Y ahí yo le preguntaría, porque también hay que ver qué dice el Código Penal y digamos cómo esto se sostiene en la Constitución. Y el Ministerio Público lo acusa de rebelión, pero su defensa dice, oye, pero Castillo nunca se alzó en armas. ¿Cómo ve ese argumento usted? Bueno, eso ya lo dejo a la justicia penal. Lo que sí dijimos claramente, que se había quebrantado flagrantemente el orden constitucional el 7 de diciembre y que dejaba de ser, desde ese momento que hizo ese anuncio, un gobernante constitucional y se convertía en un gobernante de facto y en consecuencia podría ser detenido. Porque además, y a ver, más allá del, entiendo el plano de discusión, pero porque además él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, él sí tenía, bajo la Constitución, digamos, el orden, la dirección de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, sí hace lógica que se le investigue por rebelión porque él tenía con su decisión la fuerza. Así es. Esta sentencia del Tribunal Constitucional fue votada por 6 magistrados, hubo un solo voto singular en contra. Y luego ha presentado otros habeas corpus de corte similar. Ahora, no quería dejar de preguntarle, magistrado, sobre un tema que también parece más declarativo, pero no deja de ser interesante o polarizante en este país, donde nos hemos dividido, valgan verdades, muchísimas veces entre el fujimorismo y el antifujimorismo. La restitución de la firma de Alberto Fujimori a la Constitución del 93.
¿Tiene algún sentido práctico? Sentido práctico no, es una decisión política del Congreso, definitivamente, que obviamente es controvertida. En un momento, por ley, se decidió retirar esa firma de la Constitución y ahora una ley está restituyendo la firma. El expresidente del TC nos explicaba, ¿no?, el contexto en que se retira justamente esta ley, ya en el gobierno de Alejandro Toledo, luego de la situación de lo que vivimos evidentemente en el decenio de Fujimori. Pero yo le decía a Richard Arce, oye, al final del día, más allá de que Fujimori fue sentenciado, estuvo en la cárcel por todo lo que ya conocemos, fue el presidente que estuvo ahí cuando se dio la Constitución del 93. Ese es el hecho histórico real, concreto, ¿no? Esa fue una decisión, retirar la firma, que podríamos considerar como una especie de sanción, ¿no?, que se aplicó vía una norma legal. Mediante otra norma legal se ha dejado sin efecto y se ha restituido la firma. Perfecto, magistrado. Muchísimas gracias, como siempre, el magistrado César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional. Vamos a una pausa, venimos con lo último del programa.